Vamos ahí, hermanos, a abrir nuestras Biblias. En Segunda de Crónicas, capítulo 7. Hermano, voy a ser breve, no voy a durar mucho tiempo en el mensaje, pero voy a tratar de ser claro y conciso para que podamos entender y ser edificados a través de su palabra. En la mañana hablábamos acerca, hermanos, de la importancia que tiene la casa del Señor. Y tristemente, mire, a pesar de la enseñanza, algunos no están aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que enseñar los preceptos y principios de la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, nos ponemos de pie, hermanos. Tiene 22 versículos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer de la forma alternada. Yo el 11, usted el segundo, el 12 conmigo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré tus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté, y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, e inclinares hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis mandamientos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, si fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los honrares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y estas cosas que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por basura y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y alzado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Señor, en estos momentos pedimos de tu gracia, pedimos de tu bondad. Señor, una vez más pedimos que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de nuestro pensar, de nuestro sentir. Y Señor, que podamos en esta noche también salir edificados, Señor, en tu palabra. Háblanos a través de ella, a través de tu Santo Espíritu. Y si tienes a bien hablar a tu pueblo a través de este siervo inútil, hazlo, Señor. Bendice pues tu palabra, la meditación de ella. Ayúdanos a meditar y reflexionar en cuanto a lo que vamos a escuchar hoy, Señor. Gracias pues por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Qué pasaría si yo anuncié en la mañana el tema de mi mensaje, hermanos? En la palabra de Dios encontramos
perdón, varias ocasiones donde se encuentra esta palabra sí. Y bueno, hermanos, la palabra sí tiene dos significados, tiene dos definiciones. Primeramente, la palabra sí introduce a una oración en la que se indica una condición real o hipotética que se ha de cumplir necesariamente para que sea cierto o se produzca lo que se expresa. ¿Okay? La segunda definición que tiene es introduce a una oración en la que se indica una circunstancia real que permite deducir o afirmar también lo que se expresa. Así que, si por ejemplo una palabra, una oración, si corres, lo alcanzarás. Si hubiera trenes en mi pueblo, no vendría en autobús. La otra oración en cuanto al otro sí. Si hay luz en la ventana, es que hay alguien que está en casa. Son dos cosas. Sí se traduce o se significa, en primer lugar, afirmación de algo. Sí. ¿Fuiste a tal parte? Sí. ¿Hiciste lo que te dije? Sí. ¿Ok? La segunda definición de sí se define también como algo condicional. Algo de condición. ¿Verdad? Mira, si me prestas 100 pesos, cuando venga mi tío jamás te los pago. Mira, si haces esto por mí, yo voy a hacer esto. Es una condición. ¿Sí me explico? Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar ¿qué pasaría así en cuanto a condición? Déjenme leerles rápidamente unos pasajes en la palabra de Dios, hermanos, que encontré yo cuando esta oración sí, o esta palabra sí, se encuentra. Una de ellas se encuentra allá en Éxodo 34:9 y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés aquí, hermanos, está diciendo: si ahora, Señor, o sea, una condición. Mira, si hemos hallado gracia, Señor, en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. O sea, Señor, si te hemos caído bien, porque gracia es caer bien. Si has encontrado en nosotros o hemos merecido, Señor, de tu bendición, ve con nosotros. Es condicional. Deuteronomios capítulo 11, versículo 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, mire, porque si que, hermanos, si guardareis cuidadosamente, no solamente es guardar, hermanos, sino que tenemos que tener cuidado de cómo guardamos los mandamientos de Dios. Leíamos ahí, mire, sigamos leyendo en el versículo 23. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre todo la tierra que pusieres, como él os ha dicho. Dios le dice al pueblo de Israel, hermanos, ahí en el versículo 22, porque si guardares cuidadosamente,
O sea, hay una condición. La condición, hermanos, era que si ellos guardaran los mandamientos de Dios, Él les daría toda lo que les había prometido. Dice versículo 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y mire, notemos, hay una condición. Dice Dios, he aquí yo pongo la bendición y la maldición. Aquí están las dos. Aquí está para que tú escojas cuál de ellas quieres. Pero no nomás escoger, hay una condición. Dice, yo pongo aquí la bendición y la maldición. Y versículo 27 dice, la bendición, note, si que hermanos, oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amados hermanos, ¿qué pasaría si Dios quitara la bendición de nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios cumpliera, versículo 28, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido? Leíamos ahí en versículo 22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si que, hermanos, amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos. No solamente es guardar, hermanos, sino amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, perdemos nosotros la bendición de Dios por ese sí condicional? Dice ahí, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo pongo la bendición si oyeres, o sea, yo te voy a bendecir si guardas mis mandamientos. Es por eso que no entendemos, amados hermanos, muchas veces cuando no prosperamos, cuando no hay bendición, porque, hermanos, el sí condicional no se lleva a cabo de parte de nosotros. Deuteronomios 15 dice la bendita palabra de Dios ahí en el versículo 5. Deuteronomios 15:5. Si escuchares, note, hermanos, fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Mire, si escuchares, ¿cuándo, hermanos? Fielmente. ¿Se acuerda lo que estaba enseñando en la mañana, hermanos? Acerca de menospreciar la casa de Dios. Que a veces simplemente, hermanos, porque se nos pega en gana, no venimos a la casa de Dios. A veces simplemente porque nos sentimos cansados o porque tenemos un dolor de cabeza o X cosa, hermanos, se nos hace tan fácil faltar a la casa de Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? Mire, dice ahí, sí, ¿qué? Si escuchares fielmente. Muchos piensan, hermanos, que por venir una vez a la semana, una vez al mes, ya es suficiente. Pero aquí dice, si escuchamos fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, note lo que dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Wow. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros fielmente escucháramos lo que Dios trata de decirnos? ¿Qué pasaría, hermanos? Dice aquí que no habría necesidad de pedir prestado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos pedido prestado? Levante su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pedido prestado? Alguna vez, quizás no ahorita, pero en el pasado. Bueno. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí debemos? También eso. ¿Cuántos han pagado? ¿Verdad? Pero
hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí debemos algo que pedimos prestado? Dinero o cosas. Mire, la gran mayoría. ¿Qué pasaría, hermanos, si verdaderamente oyéramos, escucháramos lo que Dios nos dice y lo que trae en su palabra? No estaríamos levantando la mano, hermano, que pedimos prestado. Porque mire lo que dice la Biblia, hermanos. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces. Bueno, nosotros no deberíamos de pedir prestado, nosotros deberíamos de prestar. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero qué lejos estamos de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque no escuchamos. Si escucháramos y oyéramos, no solamente escuchar. Recuerde que escuchar es dejar entrar sonidos a nuestros oídos. Oír es que entren esos sonidos, pero que les pongamos atención. Pasa por ahí en la calle un carro, todos lo escuchamos, pero oír cuando pasa el carro es qué tipo de sonido está haciendo para identificar qué clase de carro es el que está pasando. ¿Sí me explico, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, si escuchares fielmente. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no escuchamos fielmente? ¿Qué pasa si no escuchamos fielmente, hermanos? La bendición de Dios no está en nosotros. Mira Deuteronomio 28:58, por favor. Deuteronomios 28:58, por favor. ¿Qué pasa si no escuchamos, hermanos? Existen dos sí condicionales: sí para bien y sí para mal. Y como hijos de Dios, hermanos, siempre queremos el favor de Dios, ¿no es cierto? Siempre buscamos el favor de Dios. Note Deuteronomios 28:58. Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. ¿Qué más? Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejará. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre tu hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se goza en hacerte bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis por tomar posesión de ella. Si seguimos leyendo, viene lo más. Aquí pareciera algo contradictorio a decir que Dios es un Dios de amor cuando dice que Dios se goza en destruir a alguien. Pero no, hermanos. Eso es la justicia de Dios, acerca de la que hablábamos el domingo pasado. Hermano, Dios es un Dios justo y Dios no va a dejar de cumplir su justicia. Y hermano, Dios siempre ha condicionado a su gente y a su pueblo, si quieren. Mira, yo tengo todo esto para ti, si quieres, si haces esto. Si no, escoge tú. Y hermano, hoy en día la humanidad ha tratado de echarle la culpa a Dios de todas las tragedias que la humanidad está pasando. No es Dios, es la humanidad. Porque si la humanidad, hermanos, hubiese hecho caso a la palabra de Dios, entonces la humanidad no estuviera como está. Y usted y yo como cristianos, hermanos, si oímos cuidadosamente y fielmente la voz de Jehová, no estaríamos en las condiciones que muchas veces nos encontramos como sus hijos. Entonces Jehová aumentará, note, maravillosamente tus plagas.
Así como Dios hace maravillas para bien, también Dios hace maravillas para mal, hermanos. Maravillosamente. ¿Cómo puede ser una tragedia maravillosa, hermanos? Pues yo no lo sé. Yo solo sé que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, así es. ¿Me explico, hermanos? Sigamos leyendo, hermanos. Dije no voy a durar mucho, hermanos. Josué 24:20. Josué 24:20. Vamos ahí. Josué 24:20. Yo ando en Jueces. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará, ¿qué, hermanos? Mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Oh, hermanos, si nos alejamos del Señor, si dejamos al Señor y dejamos de hacer su voluntad, dice ahí que Él se apartará de nosotros y se volverá y os hará, ¿qué? Mal. Es aquí donde, como dije, muchos tratan de decir es que ese Dios al cual ustedes sirven es un Dios malo, es un Dios injusto. ¿Cómo es posible que a sus hijos le va a hacer mal? Y todavía nos preguntan, ¿tú le harías algún daño a tu hijo? Ese es el problema, hermanos. La Biblia dice que al que toma por hijo, lo disciplina, lo azota y lo castiga. Ese es el problema tuyo y mío, hermano, que a nuestros hijos no los hemos disciplinado. A nuestros hijos no los azotamos como deberíamos azotarles cuando se portan mal. Hermano, les hacemos hacer lo que les pega en gana. ¿Verdad que sí? Hacemos que hagan sus berrinches. Los dejamos que falten el respeto a papá y a mamá. Dejamos que falten el respeto a los demás. Y se quedan sin disciplina, sin amonestación. Por eso que tenemos lo que tenemos allá en la calle, hermanos. Una bola de malandros. ¿Sí? Malandros. Mala, gente mala, hermanos. Para que me entienda. ¿Por qué? Porque no somos nosotros con los padres que debemos hacer. Dios, siendo padre, dice al que recibe por hijo, si no se porta bien, lo va a disciplinar, lo va a castigar y lo va a azotar, porque le ama. Ese es el Dios amoroso, hermanos. Que, hermano, el castigarnos, el azotarnos es para un bien de nosotros. Por eso, hermanos, cada vez que el pueblo de Israel era rebelde y se rebelaba en contra de Dios y se apartaba de Dios, Dios les tenía que traer plagas. Porque era la única manera de regresarlos a Él. Qué triste, hermano, que Dios tenga que permitir que pasen cosas trágicas en nuestras vidas. ¿Por qué? Por rebeldes que somos, por cabezones, testarudos, dura cerviz, dice la palabra de Dios. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Vamos, si tú y yo nos apartamos de Dios, nos hará mal después de habernos hecho bien. Y allá afuera hay muchos así, que Dios les ha hecho bien, pero ahora les está haciendo mal porque se han rebelado contra Dios. Han dejado sus caminos, han dejado de servirle, han dejado de ser fiel a Él. ¿Sí me explico, hermanos? Nadie que deja los caminos del Señor, nadie que se aparta de su voluntad, le va a ir bien, hermanos. Porque Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Mira, anda por mis estatutos, camina en mis caminos y todo te va a salir bien. Pero el pueblo de Israel, cabezón, no quiso. Mira, seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Primera de Reyes 8:48. Primera de Reyes 8:48, por favor. Perdón, hermano. ¿Qué pasaría, hermanos,
si tú y yo no obedecemos a Dios? ¿Qué pasaría si Dios quitara su bondad, su misericordia, su gracia de nosotros? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si esa justicia de Dios no se transformara en misericordia y en gracia? ¿Qué pasaría de ti y de mí, hermanos? Recuerda que Dios, siendo justo, muchas de las veces no aplica la justicia por su amor. Y entonces, hermanos, para no aplicar la justicia, tiene que transformarla en misericordia y luego a gracia. Por eso dice, hermanos, cada mañana nueva es su misericordia. Hermano, si cada mañana no fuera nueva la misericordia de Dios, entonces tendría que venir la disciplina y el azote de Dios sobre nosotros. Por eso muchos cristianos, hermanos, pecamos y decimos que estamos arrepentidos y volvemos a hacer y seguimos haciendo las nuestras. Seguimos ahí, hermano, porque Dios no nos ha azotado como debiera por su misericordia, por su gracia. Porque si Él aplicara su justicia en nosotros, otra cosa sería. Hermano, si Dios todavía hiciera lo que hizo con Israel, de mandarle las plagas, de mandarle dice a la pulga y todo, ¿qué sería de nosotros? No es hasta entonces cuando volvemos nosotros en sí y decimos: ay Dios, si me quitas esta enfermedad. Entonces nosotros empleamos ese sí condicional. ¿Cuántas veces condicionamos a Dios, hermanos? ¿Cuántas veces? Tú y yo no tenemos ningún derecho de condicionar a Dios. Dios sí lo tiene, pero tú y yo no. Ay Señor, ay Diosito mío, si me sacas de esta, por esta te juro que sí. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios dejara de quitar su gracia, o Dios quitara su gracia de nosotros? ¿Qué sería si Dios no practicara su misericordia en nosotros? Mira, versículo 48 dijimos, ¿verdad? De Primera de Reyes, capítulo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Primera de Reyes 8:48. Mira, ¿qué dice? Y si convirtieren a ti todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás, ¿dónde, hermanos? En los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado, ¿qué? Cautivos. Mire, hablando de la gracia y la misericordia de Dios, aquí Dios aplicó perdón, Dios aplicó su gracia y su misericordia con el pueblo de Israel, amados hermanos, a tal grado que les dice: y si se convirtieren a ti, note, de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos. Hermano, en aquel tiempo cuando el pueblo de Israel era cautivo, y dice que si allá se acordaren y se arrepintieren de sus pecados, y si miraren, hermano, mire, tenían que mirar hacia Jerusalén, tenían que mirar hacia la casa que Dios había que Salomón había construido a Dios. Tenían que mirar hacia allá. Estaban lejos. Pero aún así, míreme aquí, aún así, estando lejos del Señor, donde estemos y en la condición en que estemos, cuando hay humillación, cuando hay arrepentimiento de todo el corazón y de toda el alma, dice Dios escucha. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios no escuchara? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios
taparía su oído para no oír cuando sus hijos claman a Él. Pero sabes una cosa, hermanos, Dios no va a escuchar cuando no hay arrepentimiento genuino. Dios no va a escuchar cuando no hay una confesión sincera de todo corazón y de toda alma. Dice ahí, si se convirtiere a ti de todo su ¿qué? Su corazón. Vamos a Segunda de Crónicas, ahí donde estábamos en la mañana, ahí en el capítulo 6. Segunda de Crónicas 6, ahí en el versículo 28. Bueno, vamos a leer desde versículo 22. ¿Lo tiene? Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, note lo que dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando a quién, al justo, al darle conforme a su qué, su justicia. ¿Qué pasaría, hermanos, si tú y yo no arreglamos nuestras cuentas como hermanos en Cristo? ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú y yo traemos algo contra alguien y no arreglamos ese asunto? Fíjate lo que dice aquí. Si alguno pecare contra su prójimo. ¿Sabes qué es pecar contra su prójimo? Es cuando tú y yo hablamos mal del otro sin estar presente. Estamos pecando y debemos arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias. A veces, hermanos, cuando tú y yo no nos podemos llevar bien, como vulgarmente decimos, lo masco pero no lo trago. ¿Sabes qué significa eso? Que sí, en lo que sea necesario voy a entablar conversación contigo porque trabajamos juntos, porque tenemos que hacerlo juntos, pero hasta ahí nada más. Pero que seamos como la uña y la mugre, que siempre andar juntos, no más no. ¿Sí me explico? Y eso es pecar contra nuestro prójimo. Dice la Biblia, amados hermanos, que cuando nosotros pecamos contra alguien y nos arrepentimos y vamos a la casa del Señor a pedirle perdón por eso, mira lo que dice. El que es justo va a recibir su justicia conforme su obra. El que actúa mal, allí lo dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, entre hermanos en Cristo, nos saludamos, Dios te bendiga? ¿Y cuántas veces decimos, no, yo no tengo nada con fulano de tal? No, yo no tengo nada. Pero es obvio, es obvio. ¿Sí me explico? ¿Y cuántas veces, hermanos, actuamos mal? ¿Qué pasa si tú y yo no nos arreglamos con nuestro hermano, hermanos? ¿Qué pasa? Ahí lo dice. Tarde que temprano, hermanos, la justicia de Dios se manifiesta. Si yo estoy mal y no me arreglo contigo, dice la Biblia, que vendrá sobre mí y que ahí dice, tú oirás desde los cielos, actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, o sea, al que está mal. ¿Cuántas veces decimos, no, pues que yo no le he hecho nada, Él es el que me ha hecho a mí, Él tiene que venir a mí? Por eso dice la Biblia que si venimos al altar y ahí nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos ir y arreglar las cuentas. Pero unos somos antibíblicos. Dice que si vienes y das tu ofrenda. Hay unos que me han dicho, es que pastor, yo no doy mis diezmos ni mi ofrenda porque yo sé que el hermano fulano la trae contra mí. ¿No dice que te claves los diezmos?
Dice que los dejes ahí, vayas y te arregles. Y después dije, Señor, aquí están mis diezmos. Qué convenencieros somos, ¿verdad? ¿Ah? Mire, ahí versículo 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevalicado contra ti, note, y sé que, hermanos, se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Oh, ¿qué sucedería si tú y yo no nos arrepentimos como debemos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué sucede? La bendición de Dios se aleja, el castigo de Dios viene y la vergüenza nos afrentará. Mira versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubieres de lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué sucedería si la bendición de Dios cesare y Dios no nos bendijera y Dios no nos perdonare por nuestro pecado? ¿Qué sucedería, hermanos? Mira versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga, su dolor en su corazón y extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Qué sucede si usted y yo no arreglamos cuentas con Dios? Mírame aquí. Hay muchos allá afuera ahorita que antes eran fieles a la iglesia, que antes eran bendecidos por Dios, que ahora están como te dijera, viviendo esas plagas. No, el pulgón, no están llenos de pulgas, no están llenos de langostas, no los han sitiado sus enemigos alrededor, pero están pasando por calamidades y no se han arrepentido y siguen así, hermanos. Qué triste. Y déjame decirte, y hay muchos de nosotros, hermanos, que sabemos que están mal, que han hecho mal, pero ahí seguimos nosotros. En vez de reprenderles, hermano, ya arrepiéntete. Tú sabes que esto te está viniendo porque tú has hecho esto. Tú te has alejado de los caminos de Dios. Tú eres el culpable. Pero estamos cubriendo, hermanos. Sabemos bien. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo he hablado con algunos de ustedes, hermanos. Sí, pastor, yo sé que fulano de tal está mal, pero yo nomás lo escucho. Cuando tú escuchas, hermano, estás pecando. Porque no eres lo suficientemente valiente para decirle, hermano, estás mal, arrepiéntete. Ya deja de hablar, ya deja de hacer eso. Porque no quieres perder un amigo. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que es correcto delante de Dios? La bendición de Dios no viene sobre nosotros. Cada cosa que pasa en nuestras vidas debiéramos analizar. ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué no me está viendo bien? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mis hijos? Hay un sí condicional que no estamos tomando en cuenta. No sé qué significa ese silencio. Si es convicción de lo que estás escuchando o estás ignorando lo que la palabra de Dios está diciendo. Nota lo que dice versículo 34, hermanos. Bueno, vamos ahí, sí, ahí en versículo 34.
Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren a ti, a esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás. ¿Sabes de qué está hablando, hermanos? Está hablando del trabajo. Si podemos aplicarlo así, en el trabajo donde estás tú, o el trabajo que vas a agarrar tú, si es de Dios, si glorifica a Dios, dice, Dios va a amparar tu causa. Mira versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cercas, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo sus corazones, de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su, ¿qué, hermanos? Su causa. Perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Note lo que encontramos. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares con ellos y los entregares. Bueno, ¿qué pasaría si Dios permaneciera enojado con nosotros? ¿Qué pasaría? Porque Dios se enoja con sus... ¿Cuántos de ustedes padres están aquí? Levanten su mano los que son padres y madres. Bueno, los que decimos, porque a veces no lo somos. Tenemos el título, soy papá. ¿Cuántos se han enojado con sus hijos? ¿Ah? ¿Se han enojado alguna vez con sus hijos? Pero Dios no tiene derecho de enojarse con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios se enojara contigo y no dejara su enojo? ¿Te has puesto a pensar eso, hermanos? Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros padres, a vuestros hijos. Pero también, hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel, no provoques mi ira. Muchas veces, hermano, usted y yo no estamos dando cuenta que estamos provocando la ira de Dios. Hermana, tu comentario negativo, tu murmuración está provocando ira de Dios, y un día esa ira se va a descargar. ¿Y qué va a pasar si Dios no quita su ira? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, y sigue. Y la 7ª, el hermano que siembra discordias entre hermanos. ¿Qué pasaría si Dios, hermanos, no quitara su ira muchas veces? Te pregunto, ¿cuántos reconocen aquí, hermanos, que han provocado la ira de Jehová, de Dios? Tú que no levantaste la mano, ¿nunca la has provocado? Espero que no, porque yo sí he provocado la ira de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, esa ira no ha caído sobre mí, hermanos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios no quitara esa ira? Mira versículo Crónicas, segunda de Crónicas 7:17. Bueno, vamos a leer primeramente versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué pasaría, hermanos? Mírame aquí. ¿Qué pasaría si Dios no mandaría su bendición sobre nosotros? ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría si Dios no mandara su cuidado sobre nosotros? ¿Qué pasaría si Dios no nos proveyera de trabajo, de salud y de todo lo que ocupamos? ¿Qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar eso? No solamente moriríamos, quizás seríamos castigados, condenados. ¿Qué pasaría si su pueblo no se humillara, hermanos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Por qué dice sanaré su tierra, hermanos? En aquel tiempo, acuérdate, la manera de vivir era por la tierra, la cosecha, los animales. ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, la manera de vivir, ahora ya no sembramos, sí, bueno, sí, pero son hacendados y todo eso. Pero tú y yo no tenemos que sembrar, no tenemos que cuidar ganado porque para vivir de ello, porque ya están los mercados, están ya la gente que siembra. Entonces, lo único que tenemos que hacer tú y yo es trabajar para comprar esos alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios no te diera trabajo? ¿Qué pasaría? Si Dios quitara el trabajo que te ha dado por años, porque recuerda, así como Dios bendice, como ha hecho bien, puede hacerte mal después de haber hecho bien. Está meditando en lo que estamos viendo, hermanos. Sigamos. ¿Qué horas son? Ya ni sé. Mira, tengo tiempo todavía. Yo pensé que ya por las caras que estoy viendo, pienso que ya tengo una hora predicando aquí, que ya estás cansado de escuchar lo que estoy diciendo. Sí, porque algunos, la cara que me estás dando, parece ya, pastor, ya se pasó el tiempo. Mira versículo 17, ¿qué dice? Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, hablando a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te mando, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Qué pasaría, hermanos, si tú y yo no anduviéramos en los caminos del Señor? ¿Qué pasaría en estos momentos? Mira versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de qué, hermanos, de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por basura y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Viene a mi memoria, hermanos, aquellos que han dejado las cosas del Señor, aquellos que se han apartado de los caminos del Señor. ¿Cómo están viviendo ahorita? Dice ahí, yo os arrancaré de mi tierra, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos. Es triste ver a alguien, hermanos, que después de un tiempo sirviendo al Señor fielmente, y que era alguien que tenía influencia sobre los demás, ahora anda allá arrastrándose en las cosas malas. ¿Sí me explico, hermanos? Dice, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová? Esta casa. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
yo quitaré, yo la destruiré y será vergüenza. Hermano, tristemente, cuánta gente que ha estado en los caminos del Señor le ha servido y ahora anda ya, se ha apartado de los caminos del Señor. Ahora es una vergüenza para la gente que los conoce, que antes los invitaban a la iglesia y ahora nos miran. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú mira tú? ¿Y te acuerdas que me hablabas a mí de Cristo? Y mira ahora cómo andas tú peor. Sigamos, hermanos. Vamos al libro de Job, capítulo 15, por favor. Job 10, 15. Job 10, 15. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. ¿Sabes de qué está hablando aquí, Job? Si fuere malo, ay de mí. Ay de mí si hago lo malo. Y si fuere justo, note, no levantaré mi qué. ¿De qué está hablando, hermanos? De orgullo. De orgullo. Si fuere justo, ¿cuántas veces? No, pues yo no soy como fulano de tal, porque yo no hago lo que él hace. Es lo que habían dicho muchos onzos, perdón, hermano, la expresión que estoy usando. Pues yo no ando como aquel, yo no ando como allá. Una vez estaba hablando con alguien que antes estaba aquí parado y dirigiendo los himnos, y dejó de venir a la iglesia. Y dice que es salvo, no lo dudo. No asiste a la iglesia, no sirve al Señor, no da sus diezmos. Y una vez me estaba diciendo, me encontré el otro día a fulano de tal y estábamos hablando de que en sí, así con un orgullo y una soberbia, pues que sí, no vamos a la iglesia, pero pues no andamos mal. No anda mal. Pero su hija anda cantando allá en lugares públicos. ¿Sí me explico? Pero no anda mal. Job dijo, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazarás, tú me cazas. Tengamos cuidado, hermanos, de llenarlos de soberbia y de orgullo. Yo ser como él, no, hombre, primero perro que. Así, a muchos han dicho así. Eso se llama soberbia, hermanos. Y cuando nos llenamos de soberbia y orgullo, cual león, dice la Biblia, él nos cazará. ¿Qué pasa, hermanos? Si dejamos de ser humildes, vendrá calamidad sobre nosotros. Dice Salmo 127, sí, condicional, Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está, ¿qué pasaría, amados hermanos, si Dios no estuviera en el matrimonio? Si Dios no estuviera en el hogar, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían nuestros hogares? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, ¿qué pasa, hermanos? ¿Ya está ahí? Vaya ahí conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con ¿qué? Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Mírame aquí. Hay algunos que no pueden tener comunión, como dije, unos con otros.
Se hablan porque se tienen que hablar, pero pasar un tiempo juntos no puedes. ¿Sabes por qué? Por orgullo y soberbia que hay en ti. Por eso, no es nada más. No es nada más, hermano. ¿Qué más dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, yo no ando mal. No, yo estoy bien. Yo sé que no vengo a la iglesia. Yo sé que no doy mis diezmos, pero yo ando bien. ¿Está conmigo? Mira versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios no nos perdonara nuestros pecados? Como hijos suyos. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de hijos suyos. ¿Qué pasaría si tú y yo no recibiéramos perdón de Dios si confesáramos? Pero vamos a voltear la tortilla. ¿Qué pasa cuando tú y yo no confesamos nuestros pecados? ¿Qué pasa? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa, hermanos? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2 versículos más y termino, hermanos. Hablando de qué pasaría si. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios dejara de demostrar su misericordia y su gracia? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios quitara la bendición de ti y de mí? ¿Qué pasaría si Dios tendría que cumplir su justicia en nosotros, hermanos? Dios es justo, pero Dios es amor. Y, hermano, su amor puede más que su justicia. Porque si no fuera así, entonces tendría que pagarnos conforme a nuestros hechos. Si el amor de Dios no fuera grande y inmenso, hermanos, Él tendría que practicar su justicia en ti y en mí. Y tú y yo no viviríamos cual vivimos hoy. Salmo 119, 92. Salmos 119, 92. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la bendita palabra del Señor ahí, hermanos? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera que. Si tu ley no hubiera sido mi delicia. ¿Qué pasa cuando no nos deleitamos, hermanos, en la ley de Jehová, en sus mandamientos, en sus preceptos? ¿Qué pasa? Ya estuviéramos consumidos. No tuviéramos la bendición que tenemos, amados hermanos. Primera de Juan 2:9, vamos ahí. Primera de Juan 2:9. Perdón, 2:29. A ver, ¿dónde estoy? Sí, primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no parece que somos nacidos de Él? ¿Cuántas veces, hermanos, no practicamos la justicia de Dios en los demás? Recuerde que justicia de Dios es pagar no como merecemos. Justicia de hombre es pagar conforme se merece la otra persona. Por eso, si Dios aplicara su justicia tal y cual, literalmente, entonces nos pagaría como merecemos. ¿Verdad que sí? Tú y yo ya no estuviéramos aquí, hermanos. Gloria a Dios por ello.
Gloria a Dios por eso. Recuerda bien sí, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Dios dejara, hermanos, su justicia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la bendición de Dios se fuera de nosotros? ¿Qué pasaría si Dios decidiera, bueno, pues te he dado mucha oportunidad, pero no has querido? Como cuando le dijo al pueblo de Israel, ¿cuántas veces extendí mi mano y no quisiste? Y cuando tú te extiendas tu mano hacia mí, yo no te la voy a dar. Hermano, gloria a Dios, porque Dios no es como tú y yo. Gloria a Dios por ello. ¿Qué pasaría si tú y yo continuamos en nuestras rebeldías? ¿Qué pasaría si tú y yo, hermanos, seguimos altaneros, orgullosos, soberbios? Que no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y delante de los demás. ¿Qué va a pasar? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. ¿Qué hubiera sido si tú y yo no hubiéramos decidido por Cristo? ¿Qué pasaría si usted que está esta noche aquí y no tiene a Cristo en su corazón muriera hoy o mañana? ¿Qué pasaría? ¿Dónde pasaría usted su eternidad? Señor y Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples lo que prometes. Ayúdanos a meditar, Señor, en esto. ¿Qué pasaría si tú dejaras tu gracia y tu misericordia? Entonces tendrías que aplicar tu justicia en nosotros. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones. Hay soberbia, hay falta de humildad en nosotros. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestra condición delante de ti, para que tú puedas seguir haciendo bien a nosotros y no tengas que hacer mal después de haber hecho bien. Obra, Señor, te lo suplico. Obra en nuestros corazones, quebrántalos. Danos un corazón de carne y quítanos ese corazón de piedra. Que, Señor, por más que oigamos tu palabra, seguimos igual, no nos conmovemos. Obra, Señor, te lo suplico. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce aún, que hoy pueda venir aquí y abrir su corazón a ti, Cristo Jesús. Amén. No